Cuando nosotros volteamos a nuestro alrededor, en la sociedad en la que estamos, y vemos que hay muchas cosas que están mal, hay muchas cosas torcidas, muchas cosas rotas, muchas cosas dañadas, cuando volteamos a ver a nuestra familia y vemos enfermedad y dolor y muchas otras cosas que no están bien, cuando vemos el país, cuando vemos el mundo en la situación en la que está, podríamos sufrir el síndrome del ¿y si? ¿Saben a qué me refiero? ¿Y si pierdo mi trabajo en estas circunstancias tan terribles? ¿Quiénes de todos los que están aquí tienen trabajo hoy? Levanten su mano. Miren qué bendición. ¿Y si perdieran su trabajo? ¿Y si me enfermo o alguien que amo se enferma? ¿Y si tenemos que educar a nuestros hijos en casa por el resto de nuestros días? ¿Se imaginan qué cosa tan terrible sería eso? ¿Y si me quedo soltero o soltera por el resto de mi vida? ¿Y si me caso con la persona equivocada? ¿Y si elijo el trabajo equivocado? Y entonces la duda y la incertidumbre y la inseguridad nos agobian. Y yo estoy seguro que ustedes como yo queremos confiar en Dios. Porque si respondemos a la pregunta que aparecía ahí en el video, ¿puedo confiar en Dios? ¿Podemos confiar en Dios? ¿Puedes confiar en Dios? Todos vamos a decir sí. Pero en la realidad, en el día a día, en la práctica, cuando vienen las circunstancias difíciles, cuando viene el dolor, la enfermedad, la tristeza, cuando vienen los problemas, cuando vienen las angustias, ¿de verdad confiamos en Dios? Ese es el meollo del asunto, ese es el punto medular. A veces es difícil confiar en Dios y tenemos que admitirlo todos. Yo mismo lo he vivido muchas veces. A veces es difícil confiar en Dios, a veces es difícil creer lo que Él dice, lo que Él dijo que iba a hacer, porque las circunstancias nos hacen sentir que todo está en nuestra contra. Y todos tenemos que admitir eso, que hay momentos de nuestra vida en los que es difícil confiar en Dios. Especialmente cuando vemos que hay muchas cosas a nuestro alrededor sucediendo que sí podemos ver, mientras que a Dios no lo podemos ver. Podemos ver el impacto del COVID en la sociedad, en la economía, en la salud, en las relaciones interpersonales, en muchos sentidos podemos ver el impacto de la pandemia por todas partes. Y entonces, ¿cómo puedo confiar en Dios cuando Él no hizo lo que yo le pedí? Mi esposa acaba de contar un poco del testimonio de lo que hemos vivido en estos meses. Y me acuerdo muy bien que una noche tuvimos una reunión de oración de familia a través de Zoom, unos en diferentes lugares del país, orando para que Dios sanara a mi concuño Alan. ¿Y saben qué hizo Dios? Lo sanó de otro modo, del modo que nosotros no queríamos. Y entonces surge la pregunta, ¿cómo puedo confiar en Dios cuando Él no hizo lo que yo le pedí? Dios podía haberlo sanado a él y a muchos otros que murieron a causa de esta terrible enfermedad.
Sí, claro, por supuesto. Él tiene poder para haber hecho eso y mucho más. Pero no lo hizo. Al menos no lo hizo del modo que yo quería. Y seguro ustedes han vivido experiencias en ese mismo sentido terribles, en las que Dios no ha respondido del modo que a ustedes les hubiera gustado. Y entonces eso nos hace experimentar dolor, tristeza, angustia, tal vez desesperación, y preguntarnos, ¿de verdad puedo confiar en Dios? El día de hoy vamos a iniciar una nueva serie de mensajes que lleva por título En Dios confiamos y que tiene la intención de ponernos en una situación en la que nosotros pensemos, ¿de verdad estoy confiando en Dios en todo? Para que entonces hagamos los ajustes que tenemos que hacer y dejemos que Dios verdaderamente sea el que nos sostenga en medio de los dolores, de las angustias. Quiero invitarles a abrir su Biblia en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versos 1 al 11, aunque me voy a enfocar en algunos versos de este pasaje, no en todos, pero en algunos, pero para que podamos tener el contexto de lo que estamos hablando. Lucas capítulo 5, versos 1 al 11, no se espanten los de producción y no se espanten los que nos están viendo en casa. Voy a leer una versión diferente a la que ustedes van a ver allí en su pantalla, pero no se espanten, así está planeado, porque si no, yo creo que Leti va a entrar en pánico y va a decir, ¿qué pasó? Esta no era. No se espanten, no se espanten. Lucas capítulo 5, versos 1 al 11, sigan por favor con su vista la lectura de esta porción que dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Si ustedes ven lo que dice el verso 4, van a poderse dar cuenta que a veces necesitamos salir de lo superficial, necesitamos ir a lo profundo para aprender lo que necesitamos aprender. Simón estaba haciendo todo lo posible por ser educado con Jesús, ¿no? Por no faltarle el respeto y no decirle, ¿tú qué vas a saber? Tú no eres pescador, yo sí, y llevo toda la noche tratando de pescar y no saqué nada. Simón estaba tratando de cuidar las formas y le dice a Jesús, pues mira, Señor, ya lo hice, ya de allí vengo, y pues mira, no sacamos nada. Y entonces dice las palabras mágicas, pero en tu nombre voy a hacer lo que tú dices. No tiene mucho sentido, pero lo voy a hacer porque tú lo dices. Entonces tenemos a un rabino como Jesús, una persona importante que acaba de enseñar un gran mensaje, pidiéndole a un pescador experimentado, no era un novato,
que hiciera algo que para ese pescador no tenía mucho sentido. Pues si ya fui, ya lo intenté y no pasó nada. No, a veces nosotros nos encontramos en esa situación. Como diciendo, ¿de verdad, Señor, me pides esto? ¿Cómo crees? O sea, ¿qué pasa? ¿No entiendes la situación? ¿Qué pasa? Y entonces vienen las palabras mágicas. Simón no quería decirle a Jesús, oye, yo soy pescador y entonces yo pesco. Tú eres rabino y tú enseñas. Son dos cosas diferentes. Afortunadamente no lo dijo, solo lo pensó, me imagino. Y entonces cuando dice lo que dice en el verso 5, dice lo que me estás pidiendo no tiene sentido. Y a veces Dios nos pide cosas que a nosotros nos parece que no tienen sentido. Ama a los que te odian, perdona a los que te insultan, y una serie de mensajes que para nosotros no tendrían mucho sentido. Pero ¿cómo va a amar a esta persona que mira nada más lo que me acaba de hacer o decir? Y entonces el Señor da una serie de instrucciones que parecieran no tener sentido. Quiero compartir con ustedes rápidamente un par de oraciones que pueden ayudarnos a fortalecer nuestra confianza y nuestra dependencia en Dios. Espero que todos tengan un bosquejo. Si no lo tienen, no sé si todavía tenemos por ahí alguno, pero si no lo tienen, levanten su mano y rápido les hacemos llegar uno para que puedan ir siguiendo lo que vamos a ir diciendo. Y espero que allá en sus casas también tengan su bosquejo a la mano para que puedan tomar nota de lo que vamos a estar diciendo. La primera oración que podemos descubrir en este pasaje, que nos puede ayudar a crecer en nuestra confianza y en nuestra dependencia de Dios, es: Señor, ayúdame a obedecerte incluso en lo que no entiendo. ¿Cuántas veces has orado así? Señor, ayúdame a obedecerte incluso en lo que no entiendo. Porque el verso 5 dice: Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, y aquí viene el punto importante, subraya eso en tu Biblia, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Pero en tu palabra echaré las redes. Lo que está haciendo aquí Simón es por fe hacer lo que Jesús le pidió que hiciera: ir a las aguas profundas de donde ya venía y volver a echar las redes. Y nosotros necesitamos clamar a Dios pidiéndole que nos ayude a ser obedientes como fue Simón, especialmente cuando no entendemos las instrucciones que Dios nos da. ¿Por qué nos dice esto Dios? ¿Por qué razón? Ahora, déjame decirte algo muy importante. No tienes que entender completamente para obedecer inmediatamente. No es necesario. Y de hecho, déjame decirte algo, pocas veces el Señor te va a dar la instrucción total y completa de principio a fin para que entonces tú digas: sí, Señor, tiene sentido, entonces sí te voy a hacer caso. Pocas veces va a pasar eso en nuestra vida y ustedes mismos son ejemplo de eso. ¿Cuántas veces Dios ha dicho: haz esto, ve aquí, ve allá, piensa así, haz esto, y nada más? Y hasta que uno da el paso de fe descubre: y lo que sigue es esto otro, y lo que sigue ahora es esto otro. No necesitas entender completamente para obedecer inmediatamente. Muchas veces cuando pensamos en confiar en Dios, tendemos a pensar en cosas que a nosotros nos parecen cosas grandes, ¿no? Cambiarse de ciudad, irse a vivir a otra ciudad, comenzar una nueva carrera, empezar un negocio, tal vez para algunos abrazar el ministerio. Y por supuesto que Dios podría mandarte a hacer eso, pero yo he descubierto que a menudo nuestra confianza y nuestra dependencia en Dios crece, y crece mucho más, cuando somos obedientes en las cosas pequeñas que Dios nos dijo que hagamos y las hacemos. A lo mejor tú le puedes mandar a tu hijo que vaya y pinte la casa por completo, por dentro y por fuera.
Y ¿sabes qué? A lo mejor lo va a hacer una vez en su vida y nunca jamás. Pero si tú le dices, tiende tu cama todos los días y él lo hace o ella lo hace, es diferente. Claro que guardadas las debidas proporciones, así es como Dios nos trata. Sí, estaría padrísimo que alguno de ustedes dijera, yo me voy a ir a la India a predicar el Evangelio. Wow, qué padre, muy bien, adelante, te apoyamos. Pero a todos Dios nos está diciendo, ama a tus vecinos, perdona a quien te hizo daño, sé puntual al culto y a todo. Lee la palabra todos los días. Y entonces tiene más crecimiento y hay más provecho en la medida en la que yo soy obediente en las cosas pequeñas. Entonces, generalmente las instrucciones de Dios tienen más que ver con confiar en Él y obedecerlo en estas cosas pequeñas, porque los actos más pequeños de obediencia y de confianza producen a los mayores resultados, nos conducen a los mayores resultados, como sucedió con Simón. Exactamente como sucedió con Simón. Pero entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo aprendemos a confiar en Dios? Vayan en su Biblia a Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, porque este es un pasaje muy importante en este sentido. Dice este pasaje, fíate de Jehová de todo tu corazón, seguro se lo saben de memoria, y no te apoyes en ¿qué cosa? En tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y el verso 6 que dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Y la palabra reconocer significa volver a conocer. Volver a conocer a Dios en las cimas y en los valles, volver a conocer a Dios en esta situación difícil que estoy enfrentando o en esta victoria o en este triunfo que Él me ha dado. Volver a conocer a Dios en todos los escenarios posibles, volver a conocer a Dios en todas las circunstancias posibles, por difíciles que éstas puedan parecer. Volver a conocer a Dios, volver a saber quién es Él y lo que es capaz de hacer. Lo conocemos entonces en los buenos tiempos y aprendemos a confiar en Él en los malos momentos. Y la única forma de conocerlo es estando cerca de Él. Dice el verso 5, fíate de Jehová. Otras versiones dicen, confía en el Señor. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se puede confiar verdaderamente en Dios? Fíjense bien qué curioso. La palabra hebrea que se traduce como confianza es batá, que significa confiar o asegurarse en el sentido de aferrarse, de agarrarse fuerte. ¿Se han subido a un juego mecánico de esos fuertes? Yo los odio con todo mi corazón, esos juegos. Yo lo más lejos que puede estar. Pero una vez me invitaron y yo pues por pena ni modo de decir, no, yo no me subo a eso. ¿Y qué creen que pasó? Me subí y yo me agarré y yo sentí que el tubo este que le ponen uno aquí en el pecho era como de plastilina, se hacía así. Y yo dije, esta va a ser la peor experiencia de mi vida, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Y me agarré y me concentré tanto en lo feo que iba a ser que de pronto se acabó y yo dije, ya pasó, échenme otro. Aferrarse así al Señor, agarrarse de Él de tal manera que ese juego, por más que se hacía así, yo no me movía, yo iba con todo y todo así. Aferrarse de tal manera que no haya nada que nos separe de Él y que nos suelte de Él y que podamos disfrutar de su consuelo y de su amor y de su paz y de su bendición en el momento más difícil que pudiésemos enfrentar. Y esto es difícil.
Porque nuestra mente nos dice continuamente, tú puedes, tú sabes, tú toma tu decisión, ya estás grande. Pero la palabra nos dice constantemente, fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia sabiduría, en tu propia prudencia. Y entonces hacemos a un lado a Dios creyendo que nosotros tenemos la respuesta y vivimos la vida como nosotros pensamos que debemos vivirla, y de pronto surgen las consecuencias de nuestras malas decisiones. Porque ninguno de los que está aquí, por experimentado que sea, sabe y puede más que Dios. Y entonces cuando te aferras a Dios, que es como una roca firme, que no te va a fallar, que no se va a mover, entonces cualquier cosa que te haya dado la ilusión de seguridad se desvanece. ¿En dónde está puesta tu seguridad? ¿En tu juventud? ¿En tu cuenta bancaria? ¿En tus negocios? ¿En tus conexiones? ¿En dónde está puesta tu seguridad? Analízalo detenidamente, porque eso es una cosa terrible. Y eso es exactamente lo que hizo Simón. Hizo a un lado su propio conocimiento, sus estrategias de pesca fabulosas que tenía, su experiencia para hacer lo que Jesús le dijo que hiciera, lo hizo a un lado y le dijo, Señor, si tú lo dices, yo lo vuelvo a hacer 1000 veces. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo, dejar de decirle a Dios, no, no, Señor, tú no sabes, mira, tengo esta experiencia, tengo estos años, tengo esta familia, tengo estos hijos, tengo esto y aquello, y dejar de decirle eso a Dios y empezar a decirle, Señor, lo que tú digas es lo que yo voy a hacer. Orar a Dios pidiéndole, Señor, ayúdame a obedecerte en todo, no solo en lo que yo creo que me conviene. Así que deja de aferrarte a tu propio entendimiento y aférrate a Dios, aférrate a sus promesas y verás lo que Él va a hacer en ti y a través de ti en muchos otros. Entonces es tiempo de confiar y obedecer a Dios, incluso cuando la instrucción que nos da pareciera no tener ningún sentido, y hacerlo con la seguridad de que Dios nos va a guiar y vamos a descubrir los grandes milagros como resultado de nuestros pequeños actos de obediencia. Y esto lo vemos en la historia de Jesús. Jesús le dijo, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar, lo dice en el verso 4. Y lo que Simón le contestó fue, Señor, vamos a confiar en ti. Lo que tú dices para mí no tiene sentido, pero lo que sí tiene sentido es quien lo dice. Y si tú lo dices, yo voy a confiar en ti. Y el resultado lo encontramos justo en los versos 6 y 7 de Lucas, del pasaje que estamos leyendo, ¿no? Que dice allí, y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio trajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Clamar al Señor y decirle, Señor, ayúdame a obedecer. Ayúdame a obedecerte a ti, incluso cuando no entiendo el porqué de tus instrucciones. Y si nosotros practicamos eso y vivimos eso, seguramente nos vamos a llevar una gran sorpresa de las cosas que Dios va a hacer en nuestras vidas y nos va a dejar ver. Pero una segunda cosa que tenemos que orar es, Señor, ayúdame a entregarte a ti lo que no está en mi control, lo que no puedo controlar. Porque una cosa que nos encanta a los seres humanos en general es tener el control, ¿verdad? Tener el control de todo. De la tele, empezando por el de la tele, pero siguiendo por todos los demás. El control de la vida de los hijos, de la esposa, del esposo, de las finanzas, del trabajo, de la iglesia. Tener el control nos encanta, lo buscamos, lo deseamos, nos peleamos por tener el control.
Y lo que tenemos que entender es que debemos orar a Dios diciéndole: Señor, ayúdame a entregarte a ti lo que no está en mi control, lo que yo no puedo controlar. Fíjense lo que pasó. Simón obedece y echa las redes, y entonces queda sorprendido, atrapa tantos peces que él solo con su barca no puede, le llama a otros compañeros, ellos llegan y le apoyan. Y de repente se da cuenta que Jesús no era un simple rabino más. No era un maestro como muchos otros que a lo mejor andaban por ahí en la región enseñando y predicando. Él se da cuenta que Jesús era alguien especial. ¿Cómo sabemos eso? Vean lo que dice ahí en el verso 8. ¿Qué le dice Simón? Aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Verso 10. Le responde: no tengas miedo. No tengas miedo. De ahora en adelante tú pescarás personas. Lo que Jesús estaba diciéndole a Simón es: de ahora en adelante lo que has hecho toda tu vida, esas mismas habilidades yo las voy a usar para mis propósitos. Y si hacemos un paralelismo del sermón de Pedro en el día de Pentecostés, ¿se acuerdan qué pasó? Pescó tantos peces que no cabían en su red. Dice la Escritura en Hechos 2, que se convirtieron más de 3,000 personas con el mensaje de Pedro. Vivió exactamente lo mismo que acababa de vivir aquí. Jesús diciéndole: de ahora en adelante voy a usar tu vida, tus habilidades, tus capacidades para mis propósitos, y te voy a dar una vocación mucho más alta que pescar peces. Y no porque pescar peces sea algo malo, ¿verdad? Al contrario, qué delicioso es el pescado. ¿Cómo les gusta? ¿A la talla? ¿Cómo les gusta? ¿Una mojarrita frita? ¿Cómo les gusta? A mí no me gusta el pescado, yo lo odio con todo mi corazón, pero a muchos de ustedes les encanta, y yo sé que están salivando ahorita, diciendo: pastor, ya no diga eso porque tenemos hambre. Dejaron sus redes, dice el verso 11. ¿Qué dice el 11? Vean el 11. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Dejaron todo y siguieron a Jesús, dejaron sus redes, dejaron sus barcas que representaban su modo de vida. Es como renunciar al trabajo. Presentaron su carta de renuncia y en ese mismo instante se dieron la vuelta y se fueron. ¿Te atreverías a hacer eso mañana en la mañana? ¿A qué hora entras al trabajo? ¿A las 8, 9? Y que llegues y le dices a tu jefe: renuncio, bye, adiós. ¿Verdad que cuando lo vemos así ya la historia cambia? Lo leemos muy románticamente y pensamos: ay, dejaron sus redes y su barca y siguieron al Señor. Sí, pero estaban abandonando su modo de vida. ¿Con qué iban a mantener a su familia? De eso vivían, ese era su trabajo. Ellos ganaban de sacar peces, de eso comían. Y lo dejaron todo. Yo quiero preguntarte algo: ¿qué debes de dejar tú? ¿Qué debes de dejar tú? Cuando tú te das cuenta de la santidad de Jesucristo y de tu pecaminosidad y caes de rodillas, el Señor te dice que debes de dejar algo. ¿Qué debes de dejar tú hoy? Porque no podemos seguir caminando igual cuando nos hemos encontrado de esta manera con Jesús. Algo tiene que cambiar en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestra actitud, en nuestra vida, en nuestra manera de relacionarnos con otras personas. ¿Qué debes de dejar tú? Tal vez algunas amistades nocivas, tal vez algunos programas de televisión que no te bendicen en nada, tal vez algunas películas, tal vez un estilo musical. Tal vez el trabajo. ¿Qué debes de dejar tú?
qué cosas son las que te proporcionan seguridad, estabilidad. Lo que Dios está diciendo, no te apoyes en eso, apóyate en mí, porque de tu vida me encargo yo. El salario que te paga tu empresa, no te lo da tu empresa, te lo da Dios a través de estos paganos de tu empresa. Suelta tus redes, entrégalas por completo. Entrégale al Señor tus planes, confía plenamente en Él. ¿No es fácil? No, por supuesto que no. ¿Saben que lo último que yo quería hacer cuando era adolescente era pastor? Cuando alguien me decía, como mi papá es pastor y mi abuelo es pastor y mis tíos todos son pastores y me encantan los tacos al pastor, cuando la gente me decía eso, ¿tú vas a ser pastor? Yo decía, no, yo quiero ganar bien, los pastores ganan muy mal. Yo quiero viajar, los pastores no pueden salir a ningún lado. Yo no quiero llevarme los problemas de todo el mundo a mi casa. Y eso es lo que hacen los pastores. No, yo no quiero ser pastor. Claro que Dios tenía otros planes, ¿verdad? Y gracias a Dios que tenía otros planes, porque si no, quién sabe qué sería de mí. Entrégale al Señor tus planes. Confía plenamente en Él, no está fácil. Y tal vez este puede ser uno de los pasos de fe más grandes en la historia de tu propia vida. Abandonar aquello que te hace sentir seguro, tranquilo, estable, para confiar plena y absolutamente en Dios. Yo no quisiera que mañana haya una bandada de renuncias entre todos ustedes, ¿verdad? Si el Señor te guía, bien, adelante, pero no vayan ni renuncien todos porque el pastor dijo y luego vengan aquí y me digan, ya renuncié y ahora qué hago. Fíjense que hace muchos años, les voy a contar una historia personal. Estas historias a todo el mundo les encantan enterarse de la vida de otros. Hace muchos años, cuando nuestro hijo mayor era bebé, vivimos uno de los episodios más terribles de nuestra vida, mi esposa y yo. Yo era estudiante de seminario y entonces vivíamos en el seminario y un día Ian comenzó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y nada lo podía calmar y no se callaba y lloraba inconsolablemente. Mi esposa trataba de tranquilizarlo, pero nada ayudaba. A los pocos minutos empezamos a notar que empezó a subir su temperatura y tenía fiebre. Y entonces hicimos todo lo que los papás de un bebé de 2 años pueden hacer para bajarle la temperatura en su casa, ¿no? Que lo meten a bañar, que le dan algún medicamentito que por ahí tengan a la mano, en fin, todo. Y no bajaba. Y subía más, así que entonces, gracias a Dios, había un muchacho que era compañero en el seminario y que era médico también. Entonces inmediatamente le llamamos, Dani, ayúdanos. Y la situación era muy crítica porque no teníamos seguro médico, no teníamos ni un peso, ni para medicamentos, ni para llevarlo a algún pediatra, ni nada. Además era de noche, la puerta del seminario se cerraba a las 10 de la noche y nadie podía salir y nadie podía entrar. Y la situación era terrible. Entonces, este muchacho lo revisó y nos dijo que tenía una infección muy severa y que necesitaba suero vía intravenosa porque el estado en el que ya estaba era muy crítico, necesitaba hidratación intravenosa y necesitaba el antibiótico de manera intravenosa para que fuera más rápido y más efectivo. Y si no lo hacíamos urgentemente, podría morir. Entonces yo comencé a hacer llamadas buscando la manera de ayudar y llegó un momento de desesperación en el que no me quedó de otra más que clamar al Señor y decirle, Dios, perdóname. No puedo con esto, yo no sé qué hacer. Si tú no me ayudas, mi hijo se va a morir y no puedo hacer nada. No puedo llevarlo al médico, no puedo hacer nada.
El médico nos dijo que su condición no mejoraba, que si su condición no mejoraba, en unas cuantas horas íbamos a tener que correr al hospital de urgencia porque la cosa estaba muy crítica. Entonces mi esposa y yo nos mirábamos el uno al otro pensando, ¿y ahora qué hacemos? No tenemos nada que hacer, nosotros no podíamos resolver el asunto. Por la gracia del Señor, de una manera que yo no puedo explicarme cómo sucedió, pudimos conseguir el antibiótico que necesitaba y una chica de la iglesia que en ese momento yo pastoreaba, era enfermera en un hospital pediátrico y rápido corrió al seminario y ella misma con su propio equipo lo canalizó y empezaron a pasarle el medicamento y el suero que necesitaba. Y el médico nos decía, si no mejora en unas horas al hospital corriendo. Y yo decía, ¿y a cuál hospital? ¿Al seguro? ¿No tengo seguro? ¿A uno privado? Voy a tener que dejarles ahí 2 brazos y 2 piernas para pagar. La cosa era crítica. Por la gracia de Dios, Ian comenzó a reaccionar favorablemente al medicamento y aunque todo el proceso tardó varios días, él estuvo así canalizado por varios días ahí en la casa, colgando el suero de un atril que teníamos por allí y él acostado en el sillón, así con el brazo tirado. Así estuvo varios días, tal vez como una semana, en los que su vida estuvo en riesgo. Finalmente el Señor lo restauró. Y les cuento esto porque en la vida vamos a vivir muchos momentos en los que las cosas escapan de nuestro control, en las que no podemos hacer nada y lo mejor que podemos hacer es depender de Dios, es orar y buscarlo. Y seguro ustedes han vivido muchas experiencias parecidas o incluso tal vez peores que esta, en donde o confiamos en Dios o estamos perdidos. Y tenemos 2 opciones en esas circunstancias: caer en desesperación y enojarnos con Dios y decirle, yo no vuelvo a la iglesia, yo no vuelvo a leer la Biblia, yo no vuelvo a orar, yo no vuelvo a nada. O soltar nuestras redes, soltar esas cosas en las que nosotros pusimos nuestra seguridad y confiar en Él. Y lo que Dios haga estará bien hecho, porque su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Pero es difícil, por supuesto que lo es. No siempre tienes el poder de controlar la situación, pero siempre tienes el poder de rendirte a Dios, que sí lo tiene, el control total. Vamos rápido al Salmo 27. Dice allí, estos confían en carros y aquellos en caballos. En nuestro contexto podríamos decir, algunos confían en la economía, otros confían en el gobierno, algunos confían en sus cuentas bancarias, pero David lo dijo de esta manera, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. En el momento más álgido de mi angustia, de mi dolor, de mi incertidumbre, de mi situación, me voy a acordar que tengo un Dios todopoderoso, un Dios fiel, un Dios amoroso, que me sostiene con su mano derecha, dice la palabra. Y que aunque tenga que enfrentar algo difícil, Él va a estar allí todos los días, dice la palabra, hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Entonces nosotros como pueblo de Dios confiamos en el nombre de ese Dios todopoderoso y nuestra oración debe de ser, Dios, ayúdanos a entregar a ti en tus manos lo que no podemos controlar. A poner nuestra confianza en un Dios amoroso que tiene el control. Y la promesa de Dios para su pueblo es que un día Él va a borrar toda enfermedad, toda angustia, toda dolencia, todo pecado, todo dolor, todo malestar. Él va a restaurar todo lo que está mal. Él lo prometió. Y no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más lágrimas, ni más dolor.
Mientras que algunos confían en carros, nosotros confiamos en el nombre de nuestro Dios. ¿Qué es? ¿Cuál es el nombre del Señor? Todopoderoso, soberano, santo, 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 proveedor, sustentador. Así que tal vez tú estés pensando, bueno, yo sí quiero confiar, pero me está resultando difícil. Pues es normal, es parte de la lucha, es parte del crecimiento de nuestra fe. Si sientes que estás al borde de rendirte con esa enfermedad o con ese problema o con esa situación o con esa persona, con esa relación, si sientes que estás al borde de rendirte, quiero que pienses por un momento en esto. En este pasaje, ¿cuándo ocurrió el milagro? En el pasaje de Lucas. ¿Cuándo ocurrió el milagro? Cuando ya estaban cansados y frustrados. Dice el pasaje que ya estaban limpiando sus redes porque habían intentado pescar toda la noche. Si tú te encuentras cansado y frustrado, a punto de darte por vencido, de perder la esperanza, tal vez en tu matrimonio, tal vez en una deuda, tal vez en una situación de enfermedad, tal vez en algún problema familiar, si estás a punto de perder la esperanza, recuerda que ese es el momento perfecto para ver un milagro de Dios. Y lo único que hay que hacer es caer de rodillas y decirle: Dios, tú eres el que está en control, yo no. Tú ayúdame, tú haz tu obra. Porque nuestro Dios todavía tiene el control. Si no estás muerto, la historia no ha terminado. Dios tiene más para ti. Dios todavía está contigo y Dios sigue siendo fiel. Así que sigue clamando al Señor con todo tu corazón. Gálatas 6:9 dice: así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones, si no nos damos por vencidos. Así que suelta aquello a lo que te has aferrado y aférrate de Dios, aférrate de sus promesas. Abandona tus planes, tus sueños y abraza los de Dios. Porque mientras algunos confían en lo que ven, nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el Dios Todopoderoso del universo. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y piensa por un momento en esto y ora a Dios, dile lo que le tengas que decir. Si tal vez es perdóname por no haber confiado en el momento más álgido, pues eso es lo que hay que decirle en este momento. Padre, gracias te damos por tu palabra, que aunque nos confronta con nuestro estilo de vida, con nuestra falta de confianza en ti, también nos infunde ánimo, valor para seguir adelante. Señor, en esta hora yo quiero suplicarte que abraces con el amor que solo tú sabes dar a todos mis hermanos que están luchando con diferentes circunstancias, todas ellas difíciles, todas ellas complicadas y que a veces nos hacen pensar que es difícil confiar en ti, Señor, especialmente cuando no vemos que las cosas cambien o que algo suceda. Tú tienes poder para transformarlo todo. Ayúdanos a creerte a ti, a confiar en ti, a descansar en ti, a esperar en ti, a abandonar nuestras redes y a seguirte de tal manera que tú seas nuestra seguridad completa, tú seas nuestro sostén completo y que nuestra vida descanse totalmente en ti, que podamos pararnos sobre la roca firme que eres tú, de manera que cuando vengan las tormentas de la vida estemos firmes y podamos resistir porque tú eres el que nos hace resistir. Gracias por tu amor y bondad y por todo lo que vas a hacer en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.